5388. Madero, plataforma integrada de medios. Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 34 minutos y ya estamos con ustedes a través de Madero FM, a través de la radio, a través de la televisión, puesto que hoy es un día de razones de Estado. Continúan las repercusiones, continúan los coletazos, continúan las reacciones luego del plebiscito constitucional del pasado domingo. Hay resultados, hay análisis y, como decimos siempre, hay mucho paño que cortar, junto con el cientista político y doctor en comunicaciones, Percival Madero, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estamos, Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un abrazo cordial y afectuoso para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Gracias por a todos los que nos siguen por nuestra web, también por nuestra aplicación, los que están en directo a través de Facebook Live y también los que nos ven en televisión, acá en directo también, acá en Copiapó. Claramente, así como señalaba Aldo, las repercusiones de los resultados del plebiscito van a ser importantes, no hay ninguna duda. Y también no hay ninguna duda que tenemos que asumir una situación de las realidades que han gritado las urnas. Y no hay mejor situación, no hay mejor, yo diría, mejor mecanismo, ya que entender y tratar de interpretar los hechos de las urnas, pero hoy día nos permiten tener datos mesa a mesa, cuántos hombres, votaron, cuántas mujeres, qué edades tenían, etcétera, y también hacer una correlación de antecedentes que permita, a su vez, asumir cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar a partir de lo que ha señalado la ciudadanía. Es evidente que esto causa dolores a sectores que han presentado esta propuesta constitucional, y dolores porque han sido vencidos. Los mismos dolores pasaron hace un año atrás, en septiembre, cuando la constitución presentada por las izquierdas fue derrotada ampliamente por el pueblo, no nos olvidemos de eso. Un 62% salió a rechazar eso. Hoy día fue un 56% que sale a rechazar esta 55 fracción, esta situación. Por lo tanto, se viven momentos difíciles al interior de las élites, al interior de los partidos políticos para explicar sus respectivos fracasos. Claramente hay acá una correlación de datos y también un choque de circunstancias que hacen de alguna forma enrostrarle a unos y a otros, particularmente al interior de cada coalición, qué fue lo que pasó y por qué esto finalmente no dio los frutos esperados. Yo creo que va a pasar mucha agua bajo el puente antes que tengamos establecer lo que va a ocurrir al interior de las coaliciones. Sobre todo porque esto le da un respiro, le da un tanque de oxígeno, le da aire a un gobierno que ya venía de 2 derrotas consecutivas, potentes, importantes, como lo ocurrió el 4 de septiembre y ocurrió el 7 de mayo reciente. Esto retoma de nuevo el aire y claramente le dice, bueno, hay una cantidad de personas que está allá afuera gritando, pidiendo circunstancias que nosotros, las élites políticas, no hemos querido escuchar y a veces tampoco ver. Entonces, eso claramente le da más ímpetu al gobierno hoy día para poder, por ejemplo, apurar sus reformas y, por otra parte, entender que esto es una circunstancia que, a mi juicio, no se leyó bien ni en el primer proceso constitucional ni en el segundo. ¿Saben? Porque la política tiene ese contrasentido, ¿ya? Que muchas veces creen los políticos, creen más bien las ideologías, creen las corrientes de opinión, que solamente por el hecho de expresarlas aquellas, estas generan de inmediato simpatías o antipatías. Acá hay un bolsón de personas enormes que está obligada a ir a votar, que no tiene participación política porque votan en función de circunstancias que en un día estuvieron a favor de algo y después no. En consecuencia, esto hay que, a mi juicio, revisar con mucha atención lo que está pasando en la mirada de las próximas elecciones. El próximo año ya tenemos elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores, etcétera. Y después viene la de diputados, la de senadores, y después viene el conjunto con la presidencial. Y eso, obviamente, hoy día obliga a saber cómo, de acuerdo a lo que hoy ha ocurrido, va a ser la correlación de fuerzas para ver qué tipo de candidatos presentan, qué forma, cómo se alían, y eso ya está en discusión, sobre todo en las huestes que perdieron esta proposición, como son las huestes de derecha.
Aquí no sabemos si el Partido Republicano finalmente va a ir con las propias, con los resultados obtenidos de un 45-44%, ya les da probablemente cabida en una primera vuelta. No sabemos qué van a ocurrir, por ejemplo, con los candidatos que presente, por ejemplo, Chile Vamos con Matei, ya probablemente el candidato de republicano sea de nuevo José Miguel Kast. Y en el otro lado, viendo a quién se presentan frente a esto, porque fíjense, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay situaciones que hay que mirar con atención, porque esto siempre es líquido, ¿ah? Todas las situaciones políticas pueden cambiar de un día a otro y claramente hoy día se están lamiendo las heridas los sectores de derecha que no pudieron llegar a un acuerdo o de convencimiento de la ciudadanía, teniendo todo para hacerlo, tenían mayorías absolutas para hacerlo. O sea, ni siquiera la izquierda pudo decirle, oiga, parar el dedito, porque cuando paraban el dedito, si usted no tiene mayoría para parar el dedo. Lo mismo había pasado en la primera convención, recordarán, con Rojas Vade, con la tía Pikachu y todo ese cuento. En la segunda fue lo mismo, más parecido, pero lo mismo, tenían mayorías para poder imponer sus visiones. Y yo creo que ahí hay un error gigantesco cuando se piensa en el propio sector político y no se piensa en la república. Ese es el punto. Las ideologías enceguecidas de repente con sus utopías buscan maximizar las posibilidades que le da esa mayoría ocasional de las elecciones de lo que dicen las urnas. Pero tiene que haber un consentimiento, tiene que haber, yo creo que una conducta que le hable a las élites, que no todo tiene que ver con la posibilidad de lo que ellos manejan, lo que ellos empujan, lo que ellos creen. Tiene que haber una apertura en democracia a entender que, particularmente en el plebiscito, se requería una ambientación que asumiera una posición para todos. A veces es posible y a veces no es posible. A veces es imposible hacerlo porque hay sectores de la ciudadanía que es su constitución o ninguna otra. Y eso pasa, particularmente con visiones de las utopías que hoy día se manejan en el mundo, particularmente en las izquierdas. Recordemos Nicaragua, recordemos Bolivia, recordemos Venezuela, recordemos Cuba, recordemos esas instancias dolorosas del punto de la perspectiva de los derechos humanos, pero que en Chile tiene sus aplausos. Pero esta ocasión, que se ha perdido, como lo dijimos muchas veces acá en Razones de Estado, que era necesario, más allá de la contundente respuesta del pueblo, de la ciudadanía para elegir a los consejeros constitucionales el pasado 7 de mayo, yo me acuerdo habérselo dicho en una mesa, claramente al propio Kast, con su séquito de personas que algún día fuimos a saludarlo, a verlo, a conversar con ellos para saber su mirada, respecto a que esto era una casualidad. Y esas casualidades no pueden ser tomadas como un incentivo para efectos de poder determinar cuestiones importantes para la República. Lo mismo les pasó a las izquierdas, que teniendo todo para gobernar, con un presidente Boric que volcó todos sus recursos del Estado y que volcó todas las situaciones propicias para poder encaminarse a que la constitución de las izquierdas tuviera éxito, miren cómo respondieron, porque tenían todo también, pero no quisieron escuchar nada de las derechas. Y las derechas después no quisieron escuchar nada de las izquierdas. Esto, si ustedes me permiten, parte ser de una torpeza política, a mi juicio que es una estupidez. Porque en definitiva hoy día, ¿en qué estamos y en qué estamos los chilenos? La verdad es que hay muchos analistas o pseudoanalistas o algunas personas que no tienen los conocimientos muchas veces para poder asumir cuáles son las condiciones de fondo en estas decisiones. A veces juega acá más el parecer, la intuición, lo que creen, pero no lo que es. Y eso, a mi juicio, tiene una deuda en la clase política, las élites políticas con la ciudadanía, porque pareciera ser que faltan líderes, que faltan personas que entiendan que esta cuestión no es de ideologías. Esta cuestión es un asunto de qué nos conviene más para nuestro país, para dado los chicos que somos, en la cola del mundo, con una incidencia del 0,01% en la economía mundial, pero chiquitito que produce particularmente minerales y algunas cosas más, que hemos tratado de sobrevivir, delicado en su concepción geográfica, muy angosto, muy largo, difícil de defender en todos sus aspectos, bélicos, con una economía que creció en su tiempo a llevarnos a los momentos en que hoy día estamos. Y hoy día estamos frente a una disyuntiva
que claramente tiene que hacernos preguntar más que el día a día y el valor de la papa o el valor de la zanahoria o el valor del cuarto de carne molida, cuánto es lo que esto significa de pobreza y de indefiniciones para el pueblo, para la ciudadanía en general. Hoy día asediada por temas económicos, por un país que debe mucho más de lo que produce. Y que finalmente hoy día estamos buscando el cómo sacamos unas tajaditas por ahí para quedar en una mejor posición política pensando en las próximas elecciones. Yo creo, distinguidos auditores, que nosotros teníamos siempre la responsabilidad, porque somos nosotros los ciudadanos los que vamos a votar, y ahí están los resultados. Y esos resultados hay que respetarlos, porque así habla la democracia. Si se mintió o no se mintió para efectos de persuadir, es un tema que compete a los medios de comunicación y compete al periodismo criollo. Compete a quienes mintieron ayer y hoy día o mañana. Pero por sobre todo, entender que acá, más allá del buenismo, se trata de ser absolutamente, taxativos y generosos en el tema de qué nos conviene a nosotros como país hacer. Hoy día estamos en una disyuntiva muy, muy precaria. Un país más endeudado que ayer, que no nos alcanza con lo que proponen o que dan al Estado las empresas públicas, que nos alcanza para pagar ni siquiera los intereses de la deuda externa, y eso no estuvo en la discusión. Eso faltó. Nosotros en Razones de Estado muchas veces los combinábamos a advertir los problemas que hoy día tenemos, y hoy día el problema de las urnas no gritan para solucionar el problema de la delincuencia o el problema de las fundaciones truchas o el problema de lo que usted quiera ver como cuestión mal hecha. O de los audios del poder que se escuchan para decir cómo se buscan generar o generar condiciones favorables para sus fechorías, o también lo que pasó ahora último, que hay una cantidad enorme de facturas falsas, no hechas yo creo que por empresarios, por personas que se vinculan a este tema, hacen su ruta. Hoy día hay más de 240.000 millones de dólares en temas de pregunta, de ver qué pasó con esto y finalmente si esto genera condiciones o generó condiciones adversas también para la decisión de las urnas. Cuando leemos con mucha atención lo que ha pasado, lo hemos visto región por región, provincia por provincia, comuna por comuna, y hemos visto cómo la votación de los jóvenes particularmente subió mucho y que votó favorablemente en contra, y cómo en las poblaciones, los sectores tal vez más pudientes también ganaron en contra. Uno, establece criterios finalmente para saber cómo dirimir esto y qué fue lo que pasó, tratando de interpretar cuál fue la motivación entre el 7 de mayo, ya que ganaron las derechas las elecciones para elegir los consejeros constitucionales, y el 17 de diciembre. Es decir, en solo muy poco tiempo esto cambió, y esa revisión de esos antecedentes hay que sumarlo. No por los liderazgos internos, algunos se enojan porque no le dan espacios para su difusión, algunos saben que ya no van a volver a ser candidatos por los partidos que recriminaron, y en las mismas derechas hoy día la recriminación es tremenda, particularmente porque en el Partido Republicano se escindió el Partido Republicano para votar justamente por el en contra. Ellos dicen que son dueños también de esa ganancia y que por supuesto el gobierno no puede achacarse todos los beneficios de haber ganado en contra. Pero la política es así. Claramente hoy día el gran líder del en contra fue el presidente Boric, y eso claramente todos sabíamos que él iba a votar en contra, sin ninguna duda, y los de las derechas que apoyaron ese contra hoy día están en una situación de cierta alegría, porque finalmente se asume que esto es parte también de lo que ellos pusieron como voto, porque la izquierda jamás podría haber tenido un 55%, olvidando que Boric salió con un 54% y fracción de votos. Aquí hay mucho paño que cortar y mucha agua que va a pasar bajo el puente para poder determinar finalmente cómo va a venir la mano para las próximas elecciones. Eso es lo que hoy día se empieza a fraguar. Hoy día, más allá de las elecciones, tenemos que tomar conciencia que somos más pobres que ayer y que nuestras élites políticas, salvo honrosas excepciones, están apuntadas a lo que hoy día le conviene a la República y le conviene al país. Hoy día no hay otra solución. No se ha inventado nada mejor, porque no existe nada mejor que producir para generar riqueza.
para generar impuestos. Lo otro es chaya, fuegos artificiales, humo. Pero si los líderes políticos, hoy día aparentemente sectores de izquierda, más convencidos que hoy día necesariamente hay que crecer para poder darle cuerpo, darle sentido, darle estabilidad a los derechos que queremos para todos, salud, jubilaciones, etcétera, se requiere crecer. No hay otra manera. El Estado administra lo que los trabajadores, los empresarios producen. El Estado no produce. Al Estado se le paga para que administre. Ahí están todos sus funcionarios. Sin embargo, esa mirada de Estado para esto no sirve. Porque acá lo que sirve, para que lo escuchen todos, los que quieran escucharlo y bien, es que se den más facilidades, más ocasiones para que el pequeño empresario, el mediano, el chico, el grande, tengan mejores condiciones para invertir. Hoy día los impuestos no son la solución, a mi juicio, porque los impuestos van a agravar algo que ya produce poco. Se lo van a quitar para que lo administre el Estado, y ahí tenemos problemas. Ahí hay una gran circunstancia que hay que advertir y que corregir particularmente, porque pareciera ser que cuando el Estado maneja fondos que no son propios, son fondos de las personas, de los trabajadores, etcétera, parece que lo hace con una laxitud gigantesca. Incluso los que lucran robando recursos del Estado, los impuestos de todo, no tienen castigos ejemplares políticos ni tampoco penales. Y eso lo vemos en las fundaciones truchas y en muchos casos más. En consecuencia, nosotros tenemos la obligación, más allá de que resulte simpático, porque esto no es para causar simpatía, distinguidos auditores y televidentes. Muchas veces acá se dicen pesadeces, se dicen cosas que no suenan dulces al oído, pero sin embargo tenemos la obligación, porque así nos hemos propuesto desde el primer día acá en Razones de Estado, a decir al pan pan y al vino vino. Hay muchas cosas que nos gustan, es verdad. Hay cosas que le gustaría que dijera de otra manera, también es verdad. Pero lo que no he hecho es mentirles. Probablemente es poner los antecedentes de una forma en que salga tal vez más fácil digerirlos. Pero hoy día nuestras élites tienen un problema. Y el problema probablemente es que las urnas estén diciendo que a unos sí ayer y a otros no hoy día, significa que el problema es de las élites, no es el problema de los electores. Pero finalmente somos los electores que cuando vamos a las urnas es cuando decidimos. Y si nos equivocamos ahí, el precio es para todos. El punto está en que si los más brillantes, los más hábiles, los más lúcidos son capaces de dirigir las circunstancias para un pueblo, de nuevo, chico, de poca incidencia en la economía mundial, digamos, en el fondo del mundo, donde tenemos que defendernos con decisiones bien tomadas. Porque no vaya a ser cosa que estemos frente a los primeros signos de un Estado fallido. Ese Estado que no tuvo los líderes adecuados para poder remontar al tema que significa el crecimiento. Si un político en general de allá o de acá, de donde sea, finalmente no le habla a usted de crecimiento, cómo vamos a crecer, cómo va a dar facilidades, cómo los impuestos, cómo el servicio de impuestos internos no va a ser tan canalla, ya con las personas que quieran producir poco, pero producir, cómo un servicio de impuestos internos castiga a una persona porque no da una boleta, pero a los grandes que eludieron los impuestos o que hicieron facturas falsas o que se robaron las plazas públicas, finalmente pasan colados. Falta otro mecanismo, falta otro bastón de mando. Y yo creo que acá las elecciones que más allá que ganaron unos ayer y perdieron ahora, o otros van a ganar hoy día y van a perder mañana, como quiera verlo en la cosa política, independiente de eso, yo creo que hay un núcleo de esperanzas que lucha y que reza y que aplaude cualquier tipo de iniciativa que venga a dirigir a que los mejores hombres vuelvan a la política y mujeres vuelvan a ser capaces de poder entender y ponerse en medio de esta trifulca ya de pelea de alacranes que con sus aguijoneos pretenden, digamos, envenenar a uno y otro, pero hoy día el problema, de mi perspectiva, es que no tenemos las élites suficientes para encarar nuestro problema de Estado, y eso también pasa por nosotros los electores que ya nos avisaron, ya avisamos al poder del por qué en una oportunidad se favoreció
el hecho de negar una constitución hecha con fuerte acento de izquierda, marxista, y hoy día se hace de nuevo con otra constitución, pero hoy día que está liderada por fuerzas de derecha extrema y derecha de centro. Veamos qué es lo que viene. Yo creo que por ahí hay muchos paños que cortar, y yo creo que sin duda los elementos de análisis que están aflorando van a estar hoy día ocupándose de todo esto, pero ya tenemos el problema de ISAPRES, ya tenemos el problema de las jubilaciones, ya tenemos el problema de cómo el 6% que están obligados los empresarios hoy día a pagar adicionalmente van a ir totalmente al trabajador o una parte al trabajador, o como esos fondos que se le van a quitar para cuestiones sociales o se le van a reinvertir en cosas sociales, esos fondos sean manejados autónomamente para que el Estado ya no meta las manos, ni meta las manos en la plata y en los recursos que se van a disponer para recursos sociales, si eso eventualmente logra pasar en el Congreso como se está discutiendo hoy día, Aldo. Don Percival, hay, como usted dice, muchísimo paño que cortar, y me gustaría dejarle un elemento en la mesa para este o para futuros comentarios de razones de Estado. Porque terminado el plebiscito pasaron muchas cosas. Hubo sectores que señalaron que no había nada que celebrar, sin embargo celebraron. Pero también hubo sectores que decían que no había nada que llorar, y sin embargo tuvieron su noche de los cuchillos largos, como lo fue el caso de la derecha, donde se dispararon todos contra los republicanos, y me gustaría que pudiéramos tener más adelante un elemento de análisis, sobre todo el explosivo tuit del senador Moreira, cuando dice, por ejemplo, lo dije con anterioridad, si ganaba el en contra, el gran responsable es José Antonio Kast. No lideró, no ordenó su propio partido, menos a sus simpatizantes, ni a esa derecha dura que decía representar. Moreira se tiró con toda la noche de los cuchillos largos de la derecha. Así es, y yo creo que eso finalmente, digamos, genera una situación obviamente de tensión interna, pero también es propia de la política. No nos olvidemos que también la noche de los cuchillos largos, cuando perdió la izquierda el 4 de septiembre del año pasado, también fue muy potente, y se acusó a Atria, a Rojas Vade, a la tía Pikachu y a todo el escándalo, a votar por teléfono mientras se duchaban, etcétera, etcétera. Eso es parte de la política. Pero, ¿saben? Yo creo que la gran reflexión final, Aldo, es lo siguiente. Es cómo nosotros asumimos que tenemos una enorme tarea que hacer, y que hoy día nuestra atención debería ser en que las próximas elecciones políticas traigamos gente de otra calidad a nuestra élite. Y eso, que a muchos les molesta hoy día, salvo honrosas excepciones, por supuesto, es parte del trabajo que tenemos que hacer los electores para saber qué tipo de personas, de hombres y mujeres, queremos que nos gobiernen o que nos representen en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues vamos empezando a poner punto final a esta edición de Razones de Estado para esta jornada del día 19 de diciembre del año 2023. Se nos viene Navidad y ojalá, esperamos, don Percival, que los partidos políticos y las distintas tiendas políticas empiece a reinar el espíritu navideño después de tanta confrontación, después de tanta pelea, después de tanta declaración cruzada, pues. Esperemos eso, estaremos observando igual, es necesario, va a haber un enfrentamiento por mientras pasa la Navidad, el Año Nuevo, y probablemente esto, bueno, hay algunas discusiones bien interesantes en el Congreso que la estamos siguiendo. Ahí vamos a traer algún tema así cuando sea de interés, digamos, analizarlo acá en Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo. Exactamente, don Percival. Muchísimas gracias a todos ustedes a través de la radio y la televisión también. Muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan en la sintonía de Madero FM. La Fuerza del Norte, en Chañaral y Pan de Azúcar, 102.1, Madero FM.